Lo que caracteriza que una pelea se convierta en un deporte de contacto son las reglas que hay cuando los peleadores se suben al cuadrilátero, y estas mismas reglas rigen el encuentro. Pero antes de subirse al encordado, se han tenido que ver la cara a los dos rivales, y en medio de esto han pasado muchas cosas, desde hombres que por muchos años se habían tratado mal en redes sociales antes de un encuentro oficial, hasta otro que se encontraba totalmente desequilibrado, rompiendo todos los protocolos y haciendo que la previa de la pelea se convirtiera en toda una locura. De tantas ocasiones que ha pasado esto, hemos seleccionado 5 oportunidades en las que una previa de una pelea o una conferencia terminan en tremendo zafarrancho. Bienvenidos al Top 5 previas de peleas en las cuales se perdió el control. Número 5. Derek Chisora vs Dillian Whyte. Estos dos hombres tenían pelea pactada para el 10 de diciembre del 2016. Los dos tenían una rivalidad personal. Por varios años, en medio de redes sociales, se habían tratado muy mal. Pero para el 7 de diciembre, 3 días antes del encuentro, se reunieron los dos en una conferencia de prensa en donde se encontraba hasta el empresario Eddie Hearn. Los ánimos se fueron caldeando, hasta idiotas se llegaron a llamar, hasta que Chisora explotó, tirando la mesa encima de los empresarios, y ahí empezó el descontrol. Pero bueno, que agredas a tu rival, eso ha pasado en muchas oportunidades, pero que le tires al promotor y a los que no tienen nada que ver, eso muestra que Chisora estaba fuera de los cabales. Ahí se tuvo que acabar todo. 3 días después, en la pelea, Dillian Whyte terminó siendo más contundente, ganando la pelea donde se debe de ganar, arriba del cuadrilátero, ganando Whyte el título internacional de la CMB. Número 4. Marco Antonio Barrera vs Kennedy McKinney. Para 1996, Marco Antonio Barrera tenía 40 peleas donde nadie le había podido ganar. Para ese momento tuvo un encuentro contra McKinney, quien era un peleador que venía muy crecido, pues era medallista olímpico y despreciaba al mexicano. Para nadie es un secreto que Barrera es explosivo, y a Marco se le parecía muy difícil esperar a la pelea, así que ante la provocación de McKinney en la rueda de prensa, voltea a mirar a su promotor, pues parece que tenía planeado meterle su golpe a McKinney para que respetara, y efectivamente esto sucedió. Aunque no hubo mucho descontrol, el golpe fue certero. Fue como cual torero se prepara para meter la estocada propia y contundente. A veces en otros paisajes han habido muchos más golpes, pero no sucede nada. En esta ocasión, Barrera le puso un ojo morado a Kennedy McKinney, quien pocos días después tuvo que presentarse a la pelea, ya habiendo probado los golpes de Barrera, aguantando los 12 rounds de la pelea, pero cayendo noqueado en el último asalto. Y el norteamericano supo lo que eran los golpes de Barrera con guantes y sin guantes. Número 3. Marco Antonio Barrera vs Eric Morales. Para el año 2002 vendría la revancha entre Marco Antonio Barrera y el Terrible Morales. Los dos no se querían ni un poco. La rivalidad entre los dos había empezado desde un partido de fútbol, y eso se llevó hasta el cuadrilátero y fuera de él. ¿Por qué tengo que hablar de él? ¿Por qué tengo que hablar de pendejos? ¿Por qué no puedo hablar de mí mismo? Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no... No, yo no lo odio, nomás recibo a la gente con el mismo cariño. Simplemente que chingue a su madre.
Así de simple. En la rueda de prensa, los dos se pararon frente a las cámaras. Marco Antonio con su sonrisa, pero por dentro sentía que estaba al lado de su enemigo. Por otro lado, Morales no podía ocultar el desagrado que era tener a Barrera a un lado. Y sin mucho más que decir, pasó lo siguiente. Para el público quedó más que claro que aquí no importaba que fueran compatriotas, la rivalidad estaba dentro y fuera del cuadrilátero. Barrera subió a la revancha con ganas de desquitarse de la primera derrota contra Morales y en ese encuentro terminaría ganando la pelea, lo cual avivó más la llama de la gran rivalidad entre estos dos peleadores. New WBC Super Featherweight Champion of the World, Marco Antonio Barrera. Número 2. Saúl Canelo Álvarez vs Caleb Plant. Para el 6 de noviembre del 2021 se tenía planeada la pelea del estadounidense contra el mexicano. Antes del encuentro, Caleb Plant había dicho algunas cosas que habían molestado al Canelo Álvarez. Una de ellas, y tal vez la que más se movió en la prensa, fue de que Caleb Plant se había metido con la madre del Canelo. Así que para la rueda de prensa, los dos llegaron muy prevenidos. Tanto el ofendido como el ofensor estaban en alerta. En el cara a cara no pasó mucho tiempo, la tensión no pudo más y se fueron a las manos pasando esto. Aunque el Canelo en el golpe que le dio a Caleb Plant alcanzó a abrir la mano de todas maneras, hizo un corte entre el pómulo y el ojo, y Plant se llevaría la peor parte de este cara a cara, en donde todo mundo se tuvo que meter para separarlos. Después en el encuentro oficial, Caleb Plant terminaría perdiendo por nocaut contra el Canelo Álvarez, y el Canelo completaba todos los títulos del peso supermediano, otro estadounidense que probaba los golpes de un mexicano con guantes y sin guantes. El Canelo quiere local y le clava. Ahí le puso mal, ahí le puso mal. Número 1. Mike Tyson vs Lennox Lewis. Para nadie es un secreto y muchas veces lo hemos dicho en este canal, los finales de los años 90 y los principios de los 2000, para Mike Tyson era una vida en anarquía. No había control para él, nada lo podía detener y simultáneamente adelantaba su carrera deportiva. Para el 8 de junio del 2002 se enfrentaría contra Lennox Lewis, con miras de conseguir los cinturones mundiales que hacía tiempos no tenía en su carrera deportiva. Antes de esto, la rueda de prensa, Tyson llegó literalmente loco a la misma. Él tenía su espacio reservado y Lennox tenía el suyo, pero Mike se fue a invadir el terreno de Lennox y ahí fue donde todo se descontroló. Golpes a diestra y siniestra, Mike Tyson agarrado por muchos y Lennox Lewis por otros. Absolutely no one. The fellows couldn't even wait until the April 6th date. The press conference canceled after the two fighters broke out in a brawl. You see what happened. They went after one another and then Tyson went after the crowd. Después de que controlaron un poco el desorden, no pudieron controlar fue a Mike Tyson, quien empezó a decir toda clase de improperios contra los periodistas. Todo esto provocó de que el día de la pelea, el encuentro empezara con una línea amarilla de hombres que dividían una parte del cuadrilátero para Mike y otra para Lennox Lewis. Lamentablemente para Tyson, todo terminó muy mal para él, pues Lennox Lewis terminó noqueándolo en el round número 8, provocando una de las derrotas más contundentes y tristes para Mike Tyson, quien sorprendió a todos aceptando la derrota y dándole un fuerte abrazo a Lennox Lewis, lo que daba por terminado cualquier tipo de rivalidad. You can't take that from right hand from Lewis, and Tyson goes down for the
Y así es como toda rivalidad en el pugilismo debe de terminar. Si te gustó este video, suscríbete para que nos veamos en el siguiente video y así aprendamos todos mucho más de boxeo. Claro está, si el gran creador nos presta la vida. Bye.